Buenas noches a nuestra querida y especial teleaudiencia del Noticiero de Salud Mental. En esta noche nos encontramos, como siempre, con invitadas muy especiales, todas colegas de psicología. Vamos a tratar el tema de intervenciones efectivas en la salud mental. Por lo tanto, vamos a escuchar de ellas sus vivencias, sus experiencias. Primero, entonces, vamos a hacer una presentación para que cada una de ellas se presente y nos cuente un poquitico de ellas y luego vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, colega Ángela. Gracias, Glorita, muy buenas noches para todos, muchas gracias. Un saludo muy especial a mis coequiperas de esta noche, a la doctora Jessica y a la doctora Tatiana. Para mí es un gusto compartir este set de experiencias tan bonitas con ustedes. Bueno, como lo decía la colega Glorita, mi nombre es Ángela Higuera Álvarez. Yo soy psicóloga egresada de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy especialista en familia y vínculos intergeneracionales de la Juan de Castellanos en el municipio de Duitama, Boyacá. Tengo un diplomado en conciliación, yo llevo ya 14 años ejerciendo como psicóloga y de verdad que es apasionante y muy bonito hacer lo que a uno le gusta, lo que uno ama. Entonces, muy enfatizada y muy al pendiente de la salud mental, tanto de nuestros duitamenses como de nuestros boyacenses y de toda Colombia en general. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la colega Tatiana. Por favor, una presentación breve. Colega Tatiana. Parece que tiene problemas de audio. Entonces, continuemos con la colega Jessica, por favor. Buenas noches. Mil gracias al Movimiento Psicopolítico por esta invitación, este espacio que nos brinda el día de hoy. También a la colega Ángela, un placer estar en este conversatorio contigo, y a la directora Tatiana también de Emergencias Psicológicas. Yo soy psicóloga egresada de la Un Minuto, trabajando de la mano ya con la Fundación Red de Emergencias hace 4 años. Ha sido una labor hermosa, definitivamente, como lo menciona nuestra colega Ángela, definitivamente desempeñarse en lo que uno quiere es un acto de amor, es un acto de bondad también hacia los demás, y con la Fundación de Red de Emergencias hemos hecho muchas cosas e intervenciones que más adelante vamos a contarles. Muchísimas gracias. Colega Tatiana, ¿ya te encuentras para poder escuchar tu voz? Nos disculpan un poco, pero a veces la conectividad nos falla. Hay momentos difíciles. Doctora, nuevamente. Tienes los audífonos, el audífono desconectado. No se te escucha. Ahora. Sigue, ya, ahora sí. Última hora, todo empieza. Buenas noches, para mí es un gusto estar en este espacio, es un gusto compartir la profesión. La psicología, pues a nivel mundial, debe ser lo más importante para el ser humano, y nosotros como profesionales debemos hacer que cada día nuestra profesión sea más valiosa, que las personas crean y sientan que hablar pues no es del otro mundo, hablar, sentir, hablar de nuestras emociones, que sea como ir al médico, como ir al odontólogo, como ir a cualquier lugar donde nosotros nos sintamos bien. Llevo muchísimos años con este proyecto.
y hemos trabajado bastante a nivel nacional e internacional. Es un orgullo poder compartir con ustedes, con todos los que nos están escuchando, desde Red de Emergencias, en lo que podamos apoyarle, siempre será. Listo, muchísimas gracias, colega Tatiana. Bueno, ustedes tendrán que comprender que a veces cuando la conectividad nos falla tenemos que tener un poquito de paciencia, pero igual lo vamos a desarrollar. Entonces, a continuación, iniciamos con la colega Ángela Higuera, específicamente en su tema, la importancia de la salud mental para la felicidad. Un tema también muy importante. Doctora. Glorita, muchas gracias. Bueno, pues también agradecerle a Movimiento Psicopolítico y Psicosocial que me invitaron a esta charla. Para mí es un honor y un gusto formar parte de este equipo tan bonito, de este selecto equipo, y me encanta porque todos estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando todo el tema de salud mental, y es importante que nosotros como seres humanos siempre hagamos como un alto en el camino y como que pensemos en el tema de nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros pues antes no le dábamos la importancia o la relevancia a este tema. Nosotros antes y los seres humanos siempre nos hemos dedicado todo el tiempo a trabajar, a vivir en una monotonía, al ritmo de una vida, pero tú te has preguntado alguna vez si tú eres feliz y a qué costo eres o puedes llegar a ser feliz. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la parte de nuestra salud mental, porque pues antiguamente, y lo sé por muchos de nuestros pacientes que a veces nos llegan y no me lo dejarán decir nuestras colegas, nuestros pacienticos llegan con temas de hoy en día que le afectan como el estrés, la ansiedad, la depresión, cosas que ahorita están en auge y más que se pusieron de moda después de una pandemia. Entonces sí es muy importante que nosotros empecemos a darle a esa relevancia de la salud mental, cosa que no hacíamos antes, porque nosotros, lo que yo digo, siempre nos dedicamos a una monotonía, a trabajar, y uno siempre piensa que el ideal del ser humano es tener casa, carro y beca. Entonces uno crea el contexto de que tú sales de la universidad, estudias la carrera y sales a trabajar, luego te empiezas a proyectar en tu parte personal, luego en tu parte profesional, empiezas a adquirir tu estatus ante la sociedad, pero uno nunca se pone a mirar o a delimitar o a pensar en la parte de la salud mental y cómo me afecta a mí y cómo puede afectar el entorno de los demás. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos ese alto y ese pare en el camino y como que uno haga una introspección, ¿no? De que uno mire y uno diga, bueno, uno como psicólogo, ¿hasta qué punto yo he dejado de pronto de tener experiencias o vivir o sentir esas emociones de pronto que me he guardado, he coercionado y que después de ciertos episodios que nos llegan en nuestra vida, bien sea a través de una pandemia o de alguna situación difícil que se nos pueda presentar, logran salir a flote o pueden somatizarse en episodios de depresión, de ansiedad, de estrés. Hoy en día nuestra sociedad vive en un corre-corre, en ese temor y en esa angustia de saber qué es lo que va a pasar mañana o qué es lo que va a suceder, o de pronto el temor de que yo no he hecho nada en mi vida o que no he quedado estancado o que yo no he podido realizarme como persona. No necesariamente. Mira que es muy importante que uno tenga claridad en el sentido de cuál es el objetivo de mi vida, cuál es el sentido de mi vida. Y en esa misma base de que uno tiene el sentido de la vida, uno como que empieza a proyectarse y a mirar qué es lo que busca y qué es lo que le llena y qué no le llena. Tú puedes trabajar todo el tiempo y tener toda la expectativa y el estatus que tú quieras, pero si es algo que a mí no me llena. Entonces, desde la parte de psicología también es muy importante ver esa labor social y esa parte del sentido humano, del querer ayudar a los demás, de querer compartir y entender esa empatía del ser humano ante el dolor, ante las situaciones. Y nosotros como psicólogos, no deshumanizarnos, sino estar muy de la mano ante las dolencias de la parte social de nuestros pacientes y de nuestras personas que nos afectan. Mira que yo te quiero contar la experiencia aquí en Duitama.
nosotros creamos un grupo que se llama Psicología Integral y de Desarrollo. Es un pequeño grupo que hicimos de psicólogos aquí en el municipio de Duitama, donde nos reunimos varios psicólogos con diferentes especialidades en psicología jurídica forense, tenemos abogado, tenemos psicóloga de familia, psicóloga de terapia, psicóloga de pareja, perdón, psicóloga clínica, y nosotros hacemos intervención desde nuestra parte social. ¿En qué lo hacemos? Nosotros hacemos muchas capacitaciones en empresas, en el sector privado, también en el sector público. Nosotros tenemos la costumbre de que cada año hacemos una intervención de labor social, bien sea en el ancianato, bien sea en alguna fundación de niños de consumo de sustancias psicoactivas, donde nosotros podamos prestar nuestra labor también de manera gratuita y de una u otra manera desde nuestro quehacer, ayudar a las demás personas para que de una u otra manera ellas vean ese apoyo y no se sientan solas, de que hay un profesional que no necesariamente está pagando o cobrando por una EPS, porque hoy en día la gente saca cita en una EPS y la cita es 1 minuto, 3 minutos y ya, para de contar. Pero pues nosotros vamos, hacemos ese ejercicio como quien tú dices, pro bono, y ayudamos a nuestro municipio en el tema de salud mental. Se nos ven muchos casos de bullying, muchos casos de ideación suicida en los colegios y nosotros hacemos esa intervención. Algunas veces lo hacemos de manera gratuita, la mayoría de veces, y hacemos esa labor social, hacemos y ponemos ese granito de arena que nos corresponde desde nuestro quehacer psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces no encontramos ese sentido de vida a las cosas. Entonces uno dice, ¿cómo me siento yo feliz? De pronto cuando yo ayudo a los demás sin recibir nada a cambio, como que esa gratificación del poder poner parte de lo que yo soy, de mi experiencia, en ayudar a los demás, es la parte gratificante de que un paciente te diga a ti, doctora, gracias por escucharme, gracias por ese abrazo, gracias por orientarme, porque muchas veces cuando yo saco una cita, de pronto en la EPS te dicen, no, discúlpame, el tiempo se acabó, ya no tienes tiempo de llorar, saca la próxima cita y entonces vuelves al mismo proceso, entonces medicina general, luego pasas a médico o medicina especializada, y luego el psicólogo, entonces obviamente el proceso es muy álgido y muchas veces los pacientes no son adherentes o no se adhieren a los procesos por ello o porque cambian el profesional. Entonces nosotros hacemos esa especie de labor social desde nuestro quehacer, nos damos a conocer y obviamente pues nosotros ayudamos a muchos de los niños y niñas que se encuentran en situación de calle acá en mi municipio, adultos mayores, situaciones complejas que a veces se nos presentan y que a veces uno dice, no, yo no presto la labor porque yo cobro tanto, porque soy la doctora tal, pero pues nuestra fundación o nuestro grupo de psicólogos lo hace de manera social, sin ningún costo, y nosotros siempre hemos estado muy al pendientes del tema de nuestra salud mental. ¿Por qué escogí este tema de la salud mental con la felicidad? Porque cuando tú ayudas a los demás, cuando tú tienes o reflejas en ti esa emoción, esas ganas de hacer lo que a ti te gusta, es algo que a ti te llena. No es solo la parte económica, sino es la satisfacción de querer ayudar a los demás, porque ese es el objetivo de nosotros como psicólogos, ayudar a los demás. Nosotros nunca pensamos de pronto en la intervención psicológica para alguien que de pronto lo tenga todo. Uno dice, no, pero este señor de qué puede sufrir si él lo tiene todo económicamente, pero pueda que tenga una depresión enorme o pueda que tenga situaciones muy complejas, así como lo puede tener una persona de un estrato más bajo. Entonces, la idea es que nosotros como psicólogos nunca nos generemos estereotipos, pues me trabé, y sí estar ayudando a todas las personas desde nuestro quehacer psicológico. Entonces, me parece a mí muy importante el tema de nuestra salud mental, trabajar en ella, mantener unas buenas relaciones sociales, querernos a nosotros mismos, porque nosotros reflejamos y damos de lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿no? Hay un dicho tan bello que dice, quien no sirve para servir, no sirve para vivir, ¿no es cierto? Y es de la Madre Teresa de Calcuta, que me parece muy lindo. Y yo siempre lo he dicho, a mí, ¿de qué me sirve tener todo el conocimiento como psicóloga si yo no tengo ese don de gente, si no tengo esa empatía o ese sentimiento de querer ayudar a los demás, ¿no?
Entonces, me parece muy importante que nosotros como psicólogos y a las personas que nos ayudan nos escuchan, perdón, desde su profesión, desde su quehacer, mirar ese alto en el camino y preguntarnos, bueno, ¿cómo está mi salud mental? ¿Yo soy feliz con lo que hago? ¿Me siento plena en lo que yo realizo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué puedo yo aportar desde mi quehacer ante los demás? ¿Y cómo puedo yo, de una u otra manera, aportar un poquito a mi sociedad desde el granito de arena que me corresponde desde un municipio chiquitico o desde lo poquito que yo puedo hacer para formar lo macro? Muy interesante. Doctora Ángela, yo quiero aprovechar, ya que tú te encuentras en la ciudad de Duitama, que nos des como un pequeño recuento de cómo observas la salud mental de las personas en tu ciudad. Ahorita, duro, es complicado. Lo que yo te decía, el tema de la pandemia en un municipio como Duitama, pues Duitama es un municipio cabecera a nivel Boyacá, es un municipio muy bonito, pero pues de hecho nos ha afectado muchísimo la parte comercial, el volver a levantarnos, porque la pandemia fue un hito grande a todos nos afectó, en la cual pues nuestra salud mental se vio afectada, hubo hogares que desafortunadamente no pudieron continuar por el tema de pandemia, la parte económica, o sea, todo fue un colapso muy duro. Para el municipio de Duitama fue muy duro porque de hecho entre nosotros o como tal, las redes de apoyo acá en el municipio no son muy buenas. Aquí el tema de las atenciones por las EPS son difíciles para el acceso a un tema de psicología. De hecho, el municipio cuenta con una Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer, como todo ente del sector público, y tengo que decirlo, se demora mucho en sus procesos de contratación cada año. Todo el mundo lo sabe que el tema es la parte política. Entonces, pues obviamente se demoran, entonces no hay atención de pronto para esos casos de violencia. A veces no contamos de pronto con hogares de paso para el apoyo de nuestras mujeres violentadas o para el caso de nuestros niños de parte de ICBF, pues cuando están en tema de vulneración de derechos. Pero se hace lo posible, Glorita, desde el quehacer, para que de todas maneras uno vaya haciendo un proceso terapéutico con nuestros pacienticos, así sea vía telefónica, para mantener con ellos un contacto y un seguimiento de cómo van, qué ha pasado. Hay gente que te busca y dice, doctora, mira, yo no tengo los recursos económicos. No, tranquilo, cuéntame en qué te puedo colaborar, y uno hace el debido proceso en los seguimientos. Pero el municipio de Duitama se ha visto muy afectado. También el mismo tema de la inseguridad que se ve hoy en día, inclusive a nivel Colombia, ha afectado mucho aquí también el municipio. Población migrante que también tenemos, muchos personas que vienen de Venezuela en situaciones muy complejas, donde pues obviamente no tienen dónde alojarse, y ha sido difícil. Lo mismo a veces adultos mayores que nos encontramos en condición de calle y que es importante mirar ese tema con ellos. Y actualmente nosotros estamos manejando mucho el tema de políticas públicas aquí en el municipio de Duitama, ¿no? La idea es actualizarlas, y las que no tenemos empezar a crearlas, pues como para dejar algo fomentado y algo que se pueda en base a eso empezar a trabajar desde una parte más real. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a nuestro colega César. Buenas noches, colega. Y al colega Andrés, que también acabó de sumarse. Muy buenas noches, colegas, gusto saludarlas. Encantado en tenerte, colega Ángela, colega Tatiana y colega Andrea. Realmente es un gusto tener personas tan carismáticas por su labor, y pues simplemente felicitarlas a todos ustedes, porque sé que lo que han hecho ha sido enorme por la población colombiana tan afectada por nuestros problemas de salud mental. Quería de verdad darles la bienvenida y preguntarte, colega Ángela, algo. Me parece que primero rescatar que es muy importante, digamos, este tema de la salud mental y la felicidad, ¿no? Porque como bien lo dijiste, uno, digamos, en términos generales,
si todos tuviéramos un propósito de vida, yo creo que la sociedad podría cambiar, ¿sí? Porque aquí el tema no es solamente lo material, lo monetario, sino es un tema que es muy profundo y que tiene que ver con las expectativas de vida y con el proceso que uno como persona, digamos, brinda para la sociedad. Entonces es fundamental que todos en la sociedad, digamos, aportemos y nosotros los psicólogos con más veras, ¿no? Entonces Claro. me parece importantísimo eso. Te quería hacer una pregunta, solamente eso y Sí. digamos que pasamos rápidamente, yo creo que a las colegas Tatiana y Andrea. Y es lo siguiente, el tema de familia, pues por la coyuntura histórica, por, digamos, este ritmo acelerado en los últimos tiempos, pues ha generado, digamos, unas dinámicas distintas, ¿no? En los tipos de familia. Ya no se ve el tipo de familia nuclear extensa, sino que hay innumerables tipos de familia. Desde tu posición personal como profesional, como persona, pero sobre todo como profesional, eh, ¿qué incidencia puede tener eso, digamos, para lograr este propósito de vida en las personas, sabiendo que, digamos, la familia es la base inicial, el sistema inicial de una mejor sociedad? Claro que sí, colega César. Bueno, tú dijiste algo muy cierto. Eh, Tal vez suena un poco tradicionalista el decir la familia es como el núcleo de la sociedad, pero si lo vamos a ver desde cierta manera, sí. Hoy en día tú dijiste algo que también es muy real. Hoy en día encontramos muchos tipos de familias. Hay familias monoparentales, disfuncionales, ya no está la familia nuclear extensa de pronto que nosotros conocíamos antiguamente, pero sí la familia es supremamente importante en los procesos tanto sociales, en las pautas de crianza y en todo lo que nosotros formamos a través de los hijos que vamos a traer a nuestra sociedad. Eh, Mira que hace poco estaba yo en una charla sobre la importancia de la familia y las pautas de crianza que tienen que ver en nuestros hijos. Y mira que el fortalecimiento familiar es supremamente importante porque las redes de apoyo familiares influyen mucho en la salud mental y en la estabilidad de las personas. Cuando nosotros tenemos una familia, bien sea conformada por una mamita sola, bien sea conformada por papá y mamá o por una familia extensa donde de pronto fui criado por la abuelita, obviamente el estereotipo de la familia desde que haya una red de apoyo familiar, siempre el ser humano va a sentir esa seguridad y esa protección a sí mismo. Pero veíamos de pronto en las pautas de crianza cuando decían, bueno, hoy en día se forman familias donde hay dos papitos. Entonces, ¿cómo hace el niño para identificar cuál es papá y cuál es mamá? Entonces yo les decía a ellos, obviamente físicamente y genéticamente nosotros no sabemos que Dios nos creó hombre y mujer y de pronto es muy difícil para un niño el entender cuál es el rol de un papá o cuál es el rol de una mamá. Pero hoy en día vemos el tema de las nuevas paternidades y los nuevos roles que se manejan. Y no por ende, desde esa parte el niño va a identificar quién es mamá o quién es papá, porque si nosotros tenemos claridad en el tema de la familia, las pautas de crianza son supremamente importantes en el sentido en que nosotros desarrollamos toda nuestra parte de personalidad, de fortaleza, de valores que nos inculcan como tal. Entonces sí es muy importante que las redes de apoyo siempre estén presentes en el hogar, siempre. Desde que yo tenga una red de apoyo que sea buena, que sea esa persona donde yo pueda ir a refugiarme, bien sea papá, bien sea mamá, donde yo logre encontrar ese contexto donde yo pueda sentirme con la mayor tranquilidad, puedo salir con más fortaleza a aprender de la sociedad, de lo que me va a enseñar de ahí en adelante, ¿no es cierto? Porque nosotros antes decíamos el instinto maternal innato, no hay instinto maternal, porque si hubiera, no hay instinto maternal, no había niños abandonados hoy en día. Obviamente, las cosas y la familia se va conformando de acuerdo a los estereotipos y cómo se van criando, o cómo se van haciendo las pautas de crianza en los niños. Excelente. No, es un tema maravilloso y creo que debemos aportar en esa visión, ¿no? Me parece que Claro que sí. es lo que
por lo cual nosotros estamos llamados de verdad a impactar y por eso pues estamos atendiendo estos espacios tan maravillosos. Muchísimas gracias, colega. Sí, ti, muchas César. gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación, entonces vamos con la doctora Tatiana con el tema de la importancia de la salud mental en los diversos contextos de la sociedad. Doctora Tatiana, somos todos oídos. Gusto saludarte, Muy Tatiana. buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en este momento, a nivel mundial, decía la compañera, el contexto de la salud mental está demasiado compleja para muchas personas, empezando porque la mayoría sienten temor de hablar de sus emociones, otros porque de pronto no encuentran el espacio adecuado para eso. Otro contexto que tenemos es que el temor a ser juzgados, porque todavía tenemos un tabú en que la salud mental pues es para las personas que están de pronto locas, como lo dicen colonialmente, que si yo hablo, que si yo cuento, entonces todavía se siente como ese temor. El trabajo de nosotros como profesionales pues es demostrar que es sano hablar, que si yo hablo de lo que siento, obviamente voy a sentir un alivio, que si yo expreso mis emociones, si busco un apoyo, es muy valiente para la persona que busca el apoyo. Cuando trabajamos en las instituciones educativas, nos damos cuenta de que los chicos todavía en su hogar no conocen qué es la salud mental y tienen muchísimas emociones reprimidas, lo cual uno dice, si en las instituciones educativas pusiéramos una materia que hable únicamente de la salud mental, sería algo magnífico para nuestros adolescentes, para nuestros niños, porque creamos adultos que no les da pena hablar, que no van a reprimir sus emociones. Entonces, como psicólogos debemos muchísimo, tenemos un trabajo grande, 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 para que la salud mental sea importante, tanto en los hogares como en los colegios y en la sociedad como tal. Tenemos adultos que saben que necesitan un apoyo, pero no lo hacen por el miedo a ser juzgados. Entonces, si empezamos a formar a los pequeños, obviamente cuando sean adultos ya van a saber que la salud mental es muy importante, como ir a cualquier entidad de salud, como solicitar una cita médica, y no van a sentir el temor de que es que si hablo de pronto va a pasar una represiva, porque normalmente en los adolescentes eso es lo que se escucha en los colegios, que si yo digo lo que me está pasando, pues obviamente el temor a que pase algo negativo es lo que hace que ellos no hablen. Nosotros desde Emergencias Psicológicas pues llevamos mucho tiempo trabajando en pro de la salud mental. Creo que hemos hecho un apoyo bastante grande. Cuando empezó la pandemia, la virtualidad nos ayudó demasiado, porque la pandemia nos enseñó que a través de la virtualidad podíamos apoyar desde otro ámbito, no solamente presencial, y ahorita pues la telepsicología se está utilizando demasiado. Nosotros tuvimos muchísimas personas de otros países que pedían apoyo psicológico, porque la pandemia llegó de un momento a otro que nos dejó a todos demasiado manicruzados, como se dice, porque nadie sabía qué estaba pasando y si íbamos a salir rápido de eso. Entonces, desde ahí empezamos a mirar la importancia de la salud mental y la virtualidad. Los que tuvimos la oportunidad de apoyar, de hacer telepsicología, pues aprovechamos para apoyar a otras personas desde otros países. Hasta el momento hemos atendido a más de 3.000 personas. El trabajo se ha hecho muy, muy, muy bonito, porque lo hemos hecho porque nos nace, porque nos gusta, porque sentimos pasión. Como decía la colega inicialmente, tenemos como una misión, que es ayudar a quien lo necesita desde nuestra profesión. Y pues desde este proyecto tan bonito lo hemos logrado hacer.
Nuestro compañero César también ha sido pues un apoyo porque él ha estado con nosotros en varios contextos. También la compañera Jessica. Y la idea, como le decía la vez pasada, es unirnos y continuar trabajando por la salud mental que tanto lo necesita la sociedad como tal. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, colega. Colega César, ¿tienes alguna pregunta o algo que quieras como No, ampliar? rescatar, me parece importantísimo el aporte. Creo que precisamente ese tema que tú hablabas desde cultivar todos estos procesos, obviamente a nivel educativo desde la niñez es muy importante, porque nosotros pues de todas formas tenemos que rescatar ese tema que tanto le hemos hablado y que es también cultura de la salud mental, ¿no? La salud mental entendida como el bienestar, que creo que es ahí a donde de pronto se ha distorsionado el concepto, en donde todavía solamente se toma como desde el modelo biomédico y nosotros tenemos que fortalecer que la salud mental es bienestar, son relaciones significativas, es legitimación del otro, es trabajo en equipo, en fin, son muchas cosas, digamos, que pueden aportar y sobre todo ir construyendo y forjando el carácter de las personas desde la infancia. Entonces ese sería el aporte. Y pues, colega Tatiana, darte las gracias siempre porque pues en la construcción y en un trabajo ya pasado que hicimos en el tema de pandemia, pues fue maravilloso y pues siempre te recuerdo muy bien y la verdad que es maravilloso poderle aportar a la sociedad. Muchísimas gracias, colega. Gracias a ti. Bueno, a continuación, entonces continuamos con la colega Jessica Andrea. Ella va a hablar de la experiencia en la red de emergencias psicológicas. Doctora Jessica. Buenas Gusto noches, saludarte, muchas Andrea. gracias. Muchas gracias, César. Igualmente, gusto en saludarlos. Agradecimientos a la doctora Tatiana por la invitación. Y sí, definitivamente contar mi experiencia desde que estoy en la red de emergencias psicológicas, que nace o se fortalece más aún en épocas de pandemia, ¿no? Como ya lo decían mis colegas, fue una época muy difícil para todos. Fue una época donde las dinámicas familiares, los entornos, los contextos y todo absolutamente causó una revolución total y generó crisis emocional en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros desde Red de Emergencias Psicológicas hicimos ese acompañamiento en ese momento virtual, ¿sí? Para todas las personas desde, como dijo Tatiana, a nivel nacional e internacional estuvimos ahí presentes minuto a minuto porque sí, de todas maneras, el tema de salud mental a hoy en día está, o sea, es un tema muy difícil porque en todo, o sea, tanto en la violencia de género como en las mismas redes de tecnología, todo conlleva a que la salud mental de las personas entren en crisis y aún así no busquen ese espacio, ¿sí? Para dedicarse ese tiempo, dedicarse, como dijo la doctora Ángela, en ese sentir de verdad estoy feliz, de verdad estoy cumpliendo con mi misión, ¿sí? Nosotros desde Red de Emergencias atendemos, ¿sí? Tanto virtual y ahorita pues ya tenemos el canal de atención presencial y pues por todos los medios, gracias a la virtualidad, hemos llegado a diferentes municipios también aledaños que pues no tienen esta, digamos, esta facilidad de contar con un servicio de salud mental. Bien lo decía la doctora Ángela, en las EPS prestan el servicio, pero terminó su sesión, pare y vuelve y retome, ¿no? Entonces sí es muy difícil el tema y la invitación sí a todos los que nos están viendo es que los estamos esperando a todos los psicólogos para que contribuyan, se unan a la red de emergencias psicológicas a través de nuestros canales y empecemos a contribuir de una forma, o sea, desde nuestra profesión, desde nuestro quehacer, desde el hecho de simplemente cambiar vidas en esta sociedad que hoy en día, sobre todo en nuestro país, está enfrentando
diferentes problemáticas, ¿no? Tanto económicas como sociales. Nosotros vemos cómo cada día está aumentando el feminicidio, estamos viendo niños que se suicidan, ¿sí? Entonces es muy triste saber que esto esté pasando cuando tenemos también canales de atención, ¿sí? Llegando a todo tipo de población. Entonces digamos que en este momento sí muy agradecida por la invitación del movimiento psicopolítico, perdón, por la invitación de la doctora Tatiana, por el trabajo que también Red de Emergencias Psicológicas ha hecho, porque hemos impactado yo creo que 3.000 o más pacientes y ha sido una, digamos que ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solamente a nivel desde mi profesión, lo que yo doy, sino también como el grupo de Red de Emergencias en su momento, porque yo terminé mi carrera y me vinculé y también nos capacitaron y también el grupo estuvo muy pendiente, ¿sí? Entonces los profesionales que tienen más experiencia nos iban capacitando, iban digamos que haciendo un seguimiento de cada caso. Entonces creo que de parte y parte ha sido una experiencia, mejor dicho, muy enriquecedora para todos los profesionales que estamos de la mano con Red de Emergencias, para todos los pacientes que hemos atendido y que seguiremos atendiendo. Ha sido una experiencia muy, mejor dicho, gratificante. Como psicólogo yo creo que el pago de nosotros es como que ese bienestar emocional, ¿cierto? Entonces, de verdad que estos espacios que nos brindan son muy importantes para que la gente conozca que si realmente estamos dispuestos a prestar ese servicio, que la salud mental tiene que romper ese estigma de que yo solamente voy al psicólogo porque estoy loco, no. O sea, todos en algún momento tenemos una crisis y como dicen, tenemos que hablar para sanar, tenemos que regalarnos ese espacio, tenemos que pensar en nosotros, ¿sí? Por un minuto, como nos hizo la invitación la doctora Ángela, ¿sí? En nuestra plenitud, en nuestro ser, y si realmente estamos felices, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidos a todos y aquí estaremos dispuestos a todo el grupo de movimiento psicopolítico y también de Red de Emergencias, a todos los colegas aquí presentes, muchas gracias por el espacio y aquí estoy dispuesta. Mil gracias a ti, Andrea. Pues es una oportunidad para expresarles que desde el movimiento psicopolítico nosotros estamos trabajando para, digamos, para agremiar, para consolidarnos de verdad todos unidos en pro de la salud mental de nuestro país y como gremio, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido un trabajo, digamos, que hemos venido articulando ya desde hace más de un año, tratando de tener estos espacios para construir, ¿sí? Para construir, porque nuestro gremio siempre ha sido muy, muy fragmentado. Y pues la idea es que podamos de verdad consolidarnos, trabajar juntos, tejer estos vínculos relacionales y poder de verdad que trabajar en colectivo. Entonces, me parece muy, muy valioso lo que hacen personas tan maravillosas como ustedes. Y no, pues siempre bienvenidas de verdad y este también es su espacio. Entonces, el movimiento psicopolítico siempre va a tener abiertas los canales y las puertas para estar en esa interacción y en esos diálogos que nos pueden de verdad consolidar como gremio. Y a eso es lo que le estamos apuntando desde lo institucional. Eso es lo que a eso le estamos apuntando. Entonces, bueno, mil gracias, Andrea, y no, muy contento. Entonces, y el espacio, sí, el espacio del noticiero, especialmente por eso se llama así, noticiero de salud mental, porque su principal protagonista es la salud mental de todos y todas los colombianos, comenzando por nosotros los profesionales, ¿sí? Yo tengo una pregunta para la red de emergencias psicológicas. Post pandemia, ¿cuáles han sido las mayores, digamos, los mayores problemas por los que se acercan a ustedes la clientela en relación a la salud mental? Como decía la compañera Ángela, la violencia intrafamiliar se desencadenó demasiado en pandemia.
el maltrato hacia la mujer, el maltrato infantil, son temas de verdad, dan a veces mucho, mucho que pensar y uno dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aportar? ¿Cómo más puedo ayudar? ¿Cómo más puedo apoyar? Porque se desencadenó una violencia terrible a nivel de la pandemia. Otra cosa que nosotros desde Emergencias Psicológicas hemos visto es que los hombres decidieron hablar, porque también hubo mucho maltrato hacia los hombres, entonces nos buscaban para hablar lo que estaban viviendo en ese momento por la pandemia, entonces todavía tenemos mucho, mucho que aportar, porque esa pospandemia, pues, como decía también la compañera, a nivel económico, dejó muchísimas familias destruidas, y es el momento en que todavía no se han podido reponer y que de una u otra manera, pues ellos hablar, contarnos lo que están viviendo, les ayuda muchísimo porque nosotros damos herramientas para poder afrontar las crisis que están pasando. Entonces, es mucho, mucho el trabajo que tenemos para seguir apoyando. Muchas gracias. Colega Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeras, los he estado escuchando. Buenas Muchas noches. gracias, compañeras, colegas. Ángela, ¿cómo estás? Jessica, Tatiana. Enormemente agradecido con su presencia en este espacio porque realmente nosotros cada vez que hacemos un programa y que tenemos más colegas acá en este espacio, pues sentimos que que nuestra misión se está cumpliendo y que nuestro propósito se está cumpliendo, porque la misión nuestra es lograr la unión gremial de los profesionales de la psicología, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, trabajar por el bienestar de los profesionales de la psicología y la salud mental de la sociedad colombiana. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es como generando esa plataforma, esa unión, ese acercamiento, y creo que vamos viendo cómo podemos ir creando esas alianzas, cómo podemos ir tejiendo esas alianzas, porque en la medida en que la sociedad nos vea a nosotros como profesionales de la psicología, haciendo propuestas, llegando a poblaciones en todos los rincones del país, en esa medida vamos posicionando nuestra profesión, vamos posicionando el aporte que nosotros le damos a la salud mental, porque como bien lo saben ustedes, Jessica, Ángela, Tatiana, pues la salud mental es interdisciplinar, ¿no? O sea, muchos actores, muchas profesiones entran ahí, pero como decimos con el colega César, nosotros tenemos que creernos el cuento de que nosotros somos la primera línea de la salud mental en Colombia, ¿sí? Nosotros somos la primera línea, o sea, cuando hablamos de salud mental, la psicología tiene que estar ahí presente. Entonces, desde las emergencias psicológicas, desde lo que hace Ángela en su municipio, desde lo que se plantea Jessica, pues ahí estamos construyendo, y eso es lo que queremos nosotros, darle visibilidad a todas esas iniciativas y también entrar en contacto con los líderes, porque ustedes son líderes, ustedes son emprendedores, ustedes de alguna u otra manera sirven como neurona espejo para todos nuestros colegas que están intentando encontrar caminos, ¿no? O sea, es que nuestros colegas, muchos de nuestros colegas sufren de orfandad, ¿sí? O sea, orfandad, o sea, no sienten que no hay una institucionalidad que los acompañe, que les ayude en su desarrollo profesional, que los conecte con otros colegas, con otras formas de trabajar la psicología. Entonces, eso es lo que quiere el movimiento, ¿sí? Eso es lo que quiere a nivel de agremiación, y les agradezco enormemente. Yo quisiera preguntarles, aprovecho la oportunidad, ¿qué significa para ustedes desde el punto de vista personal? O sea, estar haciendo lo que ustedes hacen, o sea, desde el punto de vista personal, ya sabemos lo profesional, el interés que ustedes tienen en lo profesional, pero personalmente, ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué hacen este camino? ¿Por qué toman esa iniciativa? Me gustaría mucho que cada uno nos dijera ese por qué, que tiene que ver con lo personal. Por ejemplo, empecemos por Tatiana, a ver, que me gusta mucho que César me ha hablado mucho de Tatiana, y yo, bueno, vamos a conocer a Tatiana, a ver qué es. Háblame, a ver, cuéntanos, a ver, Tatiana. Bueno, desde lo profesional, personal, perdón, creo que es una satisfacción que de mi profesión yo pueda cambiar vidas, pueda aportar a una mejor sociedad. Soy una apasionada por esta profesión y he buscado
tantas maneras de poder apoyar, de poder ayudar, de llegar a tantos lugares que yo digo, cuando me siento a pensar en lo que he recorrido, estoy en lo que amo hacer. Entonces creo que es como la pasión que nos, el amor y la empatía por el otro. Yo siempre en el grupo de emergencia psicológica les coloco, antes de ser un excelente profesional, sé un gran ser humano, porque antes de ser profesionales somos personas y debemos ser empáticos con el otro, ponernos en los zapatos del otro, pensar, si yo estoy viviendo lo que esa persona está viviendo, ¿cómo me gustaría que otra persona llegara y me apoyara? Entonces, antes de ser un gran profesional, sé un excelente ser humano. Sí. Gracias, Tatiana. Me hiciste pensar en una frase que alguna vez leí por ahí en un libro, Volver al Amor, se llama ese libro, muy, muy hermoso, que dice que la profesión es la extensión de la personalidad. La profesión es la extensión de la personalidad. O sea, no es gratuito que nosotros seamos psicólogos, es una extensión de nuestra personalidad, ¿sí? Y por eso es que resulta tan importante que nos agrupemos, que nos agremiemos, que nos encontremos, que nos conectemos. Estoy viendo a Ángela y estoy pensando en los premios nacionales de psicología, en los premios regionales de psicología, y me acuerdo porque va a ser la otra semana, Ángela, fíjate, y fíjate que eso que tú conversábamos la semana pasada, nosotros queremos desde el movimiento servir como plataforma para postular estas iniciativas en esas instancias, porque eso es importante, o sea, eso le da el brillo a nuestra labor, o sea, el brillo a nuestro ejercicio le da brillo a nuestros proyectos. O sea, si brillamos como personas, brillan nuestros proyectos también. Entonces, pensando en eso, ¿no? O sea, en esas iniciativas de ustedes que hay que escalarlas y que tengan reconocimiento y posicionamiento, porque eso es importante. Jessica, háblanos tú a ver qué significa para ti desde lo personal. Claro que sí, no, definitivamente yo nací para ser psicóloga porque yo creo que no hay nada más gratificante que ser el espacio del otro y ser ese refugio, ¿no? Ese refugio donde el otro encuentra paz, donde el otro encuentra calma, donde literal desenreda sus emociones y sale de ese mundo mental a otra realidad, ¿no? Entonces yo creo que la satisfacción más grande es que llegue nuestro paciente caótico, pero el día que dice gracias, ya estoy bien, ¿sí? Yo creo que eso no tiene precio, definitivamente, porque es una gratificación del ser, ¿sí? Desde el amor, desde la empatía, desde la bondad. Transformar vidas definitivamente va a ser la labor más bonita que Dios puso en mi vida, porque la verdad, como dices tú, Andrés, ser psicólogo no es de gratis, sino porque es una estrellita que nos ilumina a nosotros y nos escoge, porque hay que tener ciertos valores, cierta empatía, Vocación. paciencia, ¿sí? Hay que tener muchas características para ser empáticos, ¿sí? Para ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Pero definitivamente cuando tú dices, bueno, sí, hay profesionales y colegas que dicen, no puedo ejercer mi profesión, ¿no? La profesión la ejercemos desde aquí, desde tu familia, desde los vecinos, desde los niños. Entonces en cualquier contexto nosotros somos como una luz en el camino que podemos evitar muchas cosas, ¿no? Yo lo digo porque he atendido casos de que de verdad hay pacientes que llegan a quitarse la vida y me dice, Dios, paren el camino y aquí estamos y vamos a fortalecer este grupo para llegar a impactar más vidas. Qué lindo eso. Resulta muy inspirador realmente. Y por eso es que queremos que los colegas que vean esto lo ven en diferido. O sea, esto lo grabamos sobre todo para compartirlo con toda la red, para que lo puedan ver en diferido, porque lo promocionamos como inspiración, o sea, inspirarnos en la labor que hacen los colegas. Entonces, la pasión, el ser apasionados, mire cómo todas esas cualidades. Somos unos románticos, pero este mundo necesita romanticismo, o sea, ¿qué sería el mundo sin el romanticismo nuestro? O sea, el mundo necesita, el mundo nos pide y de verdad
hoy en día nuestro país, Colombia, está en una crisis de salud mental muy complicada. O sea, que no, digo yo, no vamos a buscar, bueno, sí, yo sé que de pronto para el colega buscar un empleo no es fácil, pero aportar es gratificante, ¿sí? Entonces, sembrar esa semillita, de verdad que es empezar por algo, ¿sí? Es empezar a mirar a nuestro alrededor qué se puede hacer y como colectivo qué podemos lograr, ¿sí? A dónde podemos llegar, cómo nos unimos y qué, digamos, qué población impactamos, quiénes nos necesitan, donde hay como una situación más crítica, ¿sí? Entonces creo que esa labor es muy hermosa, la verdad, sí. Bien, gracias Jessica, gracias por el testimonio, Tatiana también. Ahora escuchemos a Ángela, a ver, en lo personal, o sea, es que me interesa mucho conocer esa dimensión personal, porque si se dan cuenta ustedes, en el ámbito laboral y profesional de alguna manera, sobre todo en las organizaciones, a veces es muy difícil generar vínculos cercanos porque nos movemos como por la competencia, ¿cierto? O sea, como, Sí, en sí. cambio, cuando estamos así, en el ejercicio gremial como estamos haciendo ahorita, aquí estamos es de puro amor, como dice Tatiana, o sea, enamorados de la profesión, apasionados de la profesión, y entonces eso es muy diferente y eso es lo que hace que podamos hacer gremio, que podamos conectarnos, porque si no trascendemos nuestro ego que todo lo tenemos, pues no nos vamos a conectar y no vamos a hacer un nosotros, que es lo que queremos, que este gremio de la psicología sea un nosotros, y eso nos va a dar una fortaleza tremenda a nivel social y va a posicionar el servicio de la psicología y va a posicionar a los profesionales, que es lo que nosotros queremos. Ángela, te escuchamos, Ángela. No, pues mira, Andrés, las colegas ya lo han dicho todo, la doc Tatiana, la doc Jessica, en realidad pues yo pienso que desde la parte profesional a mí me ha enseñado a ser mejor persona, esa es la realidad. No tanto el título de ser como ser psicóloga, porque pues lo que yo les decía y les expresaba al inicio, uno debe tener la vocación. Y de hecho yo amo y me apasiona lo que yo hago. Cuando uno lo hace por pasión es un gusto. Entonces, el servir, el tener esa vocación de ayudar a los demás es maravilloso. Pero en cuanto a mi parte personal, me encanta ser psicóloga porque pertenezco a una red de apoyo muy bonita como esta, como el movimiento psicopolítico que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo sé que como ser humano también me cargo emocionalmente, que yo también requiero de un psicólogo y de un psiquiatra, porque yo soy psicóloga, y créeme que ya sabiendo que está la Fundación Red de Emergencias Psicológicas, iré a que me atiendan, porque obviamente nosotros ante todo somos seres humanos y nosotros también nos cargamos de todas esas emociones de ayudar a nuestras demás personas, pero nosotros pensamos que nosotros no. Yo, por ejemplo, a veces, y voy a hacer la infidencia aquí, yo a veces llego a mi casa y lloro y lloro y lloro cuando tengo unos casos tan tenaces que uno dice, Dios mío, no puedo hacer nada más, ¿qué más? O sea, de pronto uno ayuda desde la parte psicológica, desde la parte social, pero desafortunadamente hay muchas brechas desde la parte de políticas públicas, desde la parte de gestión, porque no hay recursos, no hay rubros, no hay nada, y uno dice, pucha, pero ¿qué más hacer? ¿Qué más hacer? Entonces, yo me acuerdo que cuando trabajaba acá el tema de habitante de calle, con los niños de consumo y no tenía hogar de paso, y doy gracias a Dios que tengo un esposito maravilloso, yo me traía a los chinos para mi casa. Entonces yo decía, pues venga, quédese acá 1 o 2 días y les da uno de comer y los acomoda mientras miramos cómo se gestiona el recurso presupuestal acá en la alcaldía y miramos cómo lo ubicamos o cómo lo mandamos o cómo hacemos. Y a veces uno sacaba de lo que uno tenía o no tenía pues para darles a ellos, pero uno lo hace con la satisfacción. Lo que yo te decía, Andrés, doc Andresito, es esa satisfacción de ayudar a los demás y que tú no esperes el reconocimiento, sino, oye, un gracias, gracias por haberme escuchado, gracias por estar ahí, ¿no es cierto? Y muchas veces el hecho de que uno dice, putica, de 4 personas logré sacar un caso avante, o sea, por fin ya este niño está bien, o yo tengo la certeza que esta niña está bien, o que esta mamita, y obviamente el seguir de nosotros es ese continuo seguimiento a nuestros pacientes, el estar pendiente de ellos y también el estar pendiente de nosotros, porque también lo que yo te decía, nosotros nos cargamos y nosotros no podemos permitir que esa carga también afecte nuestra parte familiar, nuestra parte personal. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio el ser psicóloga porque los conozco, conozco red de apoyo,
red de amigos, esa unión que Andrés plantea de que nos unamos. Por ejemplo, no conocía la Fundación Red de Emergencias Psicológicas, me parece muy hermoso lo que ellos hacen y créeme que si en algún momento yo tengo una ayuda o necesito de ayuda psicológica, buscaré a la doctora Jessica y doctora Jessica, atiéndame, estoy aquí de muerte pues, porque ante todo somos seres humanos y todos necesitamos de todos. Esa es la verdad. Qué bien eso, qué bien eso. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves, Gloria Nidia? Compañero César, ¿qué tal este día tan bonito hoy que logramos alinear las estrellas encarnadas en estas tres colegas? ¿Cómo la ves, Gloria Nidia? A mí me parece muy interesante. Tú recuerdas hace un tiempo que yo te decía una idea que tenía pues como esa misión que tiene la Fundación Red de Emergencias Psicológicas, de tener ese contacto de una manera más fácil, que es de manera virtual y hoy en día nuevamente presencial, y le da la facilidad a las personas de la mejor forma, porque hay personas que pueden trabajar más fácil virtualmente y otras mejor presencialmente, y de acuerdo con cómo se les facilite y de acuerdo con sus tiempos. A mí eso me parece genial, porque es una forma de llegarle de una manera más rápida y también efectiva a las personas que necesitan de nuestra ayuda, incluyéndonos a nosotros como psicólogos, obviamente. Me parece interesante. Excelente. Y además que estamos alineados con nuestro propósito, que es trabajar por el bienestar de los profesionales de la psicología, ¿sí? Y la salud mental de la sociedad colombiana. Ese es nuestro propósito y el propósito se cumple no solamente trabajando individualmente o de alguna manera en un pequeño grupo y ya, no. Es entender que somos un solo cuerpo de psicólogos. Somos un solo cuerpo y como cuerpo, en la medida en que vayamos tomando más conciencia, pues llegaremos a ser un cuerpo consciente de psicólogos de nuestro servicio, de nuestra labor y tendremos el reconocimiento del Estado y de la sociedad, no porque nos reconozcan, sino porque es que necesitamos que se entienda que esto es prioridad, o sea, es que la salud mental es número uno. De llegarle a todas las personas con una facilidad en acceso. Exacto, y por eso hablamos de psicología y salud mental para todos, o sea, porque siempre hay que hacer ese énfasis. Colega César, hágale, pues usted cierre ahí que vamos a cumplir una hora bonita acá. Sí, tengo 3 comentarios para poder publicarles, pero habla César y ahí voy. Y hace los comentarios, dale, sí. Okay. No, como he dicho, seguirlas invitando, ¿sí? Para que podamos tener ese contacto tan maravilloso para posicionando la profesión en este país, ¿sí? Que tanto nos necesita. Hemos pasado, como ustedes bien lo indican, por situaciones bastante complejas. Tuve la experiencia de estar en sus inicios en Red de Emergencias Psicológicas y poder también atender personas del exterior, personas de acá, situaciones bastante complicadas. Y pues también uno es humano, y lo que dices tú, colega, también Ángela, es cierto. Uno a veces entra en esas crisis tan complicadas que uno ve oscuro y uno dice, Dios mío, ¿y ahora a quién acudo? Si todos acuden a mí, ¿y ahora yo a quién acudo? ¿Sí? Y mira uno al cielo y dice, Dios. Entonces sí es importante estos espacios y que nos escuchemos. Y pues no, para adelante, y aquí somos una familia. Entonces, Tatiana, tú sabes el precio que te tengo, Andrea, y siempre bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, 3 comentarios que tenemos así, forma rápida, porque ya nos pasamos del tiempo. Ángela Paz González dice que nos espera un trabajo arduo para promover la importancia de la salud mental en todos los ámbitos. Efectivamente. Jenny Pérez nos dice, todavía son invalidadas las emociones y estigmatizados los diagnósticos en salud mental. Muchas veces empiezan desde las mismas EPS, cuando el médico dice, estás tan mal que te debo remitir a psiquiatría y psicología.
pero además de esto, las citas son cortas, distantes y con muy poca empatía. Totalmente. Y pues sabemos que eso es absolutamente verídico, ¿cierto? Y digamos... Gloria Nivia, espérate, antes de que sigas, que me gustó eso que dijiste ahí, para dejar acá grabado esto, para ahora que lo revisemos, lo podamos tener. Miren esto, hay un vacío en la atención psicológica en el sistema de salud, en el modelo de las EPS. Ese modelo no funciona. Ese modelo no funciona ni para los profesionales, porque prácticamente son tratados como máquinas, ¿cierto? Como máquinas que atender una cantidad. ¿Ustedes se imaginan la carga emocional de esos profesionales que atienden? Terrible. ¿Sí? Es terrible. Intensísima. Entonces, ese modelo no funciona ni para los profesionales ni para los usuarios, porque no se genera adherencia, no se genera continuidad en los procesos, no hay un impacto. Entonces, estamos desgastando un poco de plata en un sistema que no funciona y como decía Albert Einstein, locura, demencia es seguir insistiendo en lo mismo, ¿sí? O sea, en algo que no funciona. Entonces, como movimiento y como gremio en general, tenemos que pensarnos en ir diseñando un sistema alternativo, ¿sí? O sea, un sistema alternativo que haga que la gente pueda acceder fácilmente y que se entienda que el abordaje de lo psicológico no es solamente desde lo clínico, no es solamente desde lo no es solamente desde lo biomédico, sino que, como decimos nosotros, y pienso acá en César, nosotros tenemos que posicionar el paradigma de lo biopsicosocial, y en ese orden de ideas tenemos que sacar el tema de la atención psicológica, que no se limite solo a las EPS, porque ahí tenemos un problema. Entonces hay que hablar de eso y hay que ir construyendo ese sistema alternativo con la suma de todos estos actores, de estas fundaciones, de estas organizaciones que pueden entrar a llenar ese vacío con un mejor servicio. Es que es facilitarle el acceso al servicio a todas y todos los colombianos, incluyendo los profesionales, y digamos, en primera instancia, porque si el profesional que atiende a los usuarios no está sano, pues por ahí comenzamos mal, ¿cierto? Exactamente. Y mira que a nosotros llegan personas que nos dicen, es que solicité una cita y me la dan en 3 meses, y llegan los 3 meses y le dan 20 minutos de atención. O sea, uno dice, en 20 minutos no hace uno absolutamente nada. Entonces, por eso la salud mental necesita y nos necesita a todos nosotros. Tenemos que hacernos un programa exclusivo hablando, César, compañeras, un programa exclusivo hablando del tema de la atención psicológica en las EPS. Busquemos la manera de hacer un conversatorio al respecto, para grabar un video que nos quede chévere y se lo enviamos a la congresista Olga Lucía Velázquez para que haga algo con eso y empiece a pensar en eso, porque recuerden, somos nosotros los que tenemos que liderar eso. O sea, ellos no lo entienden, sino es con nuestra propuesta. Claro. Además que las citas tienen muchas variables, ¿no? Porque el profesional se tiene que dedicar es a escribir y a hacer el reporte por escrito para poder, porque termina con ese usuario y sigue el siguiente. Entonces no tiene tiempo para hacer los reportes y se le puede distorsionar la información de un paciente hacia otro. Entonces esa atención ni siquiera es directa, es a través de un computador y en el poco tiempo que le dé. Y no solo eso, Glorita, hay que decirle al paciente, no llore, en la próxima cita continúa llorando. Sí. Por favor, salga y continúa a llorar. Exacto. Y eso lo que hace, compañeras, si ustedes se pueden mirar bien, lo que hace, si seguimos con ese sistema, con ese modelo, lo que hace es que la gente se desilusiona de la psicología. O sea, ve la vaina como, no, eso no lo atienden a uno, entonces la gente ya no vuelve a pedir ¿eso para qué? O pues algunos nos beneficiará si los que puedan ir a una consulta privada, ¿cierto? O sea, uno se beneficia, pero lo que nos sirve es que el sistema funcione, que realmente funcione. Bueno, compañeras. Por eso el comentario de Ángela Paz dice, desafortunadamente en psicología social, y no es solo en psicología social, el trabajo se convierte en el cumplimiento de indicadores y se pierde el sentido de humanidad. Totalmente de acuerdo. Sí.
Y no es solo en la psicología social, en todos los ámbitos de la psicología. Aquí te pagan por el número de pacientes que atiendas en el día, de acuerdo a cuántas horas. Sí, también. Por cada paciente. Sí. Imagínate. Los que atienden la línea psicológica también. Esos Sí, profesionales claro. son múltiples explotados porque es un indicador. O sea, es un Bueno, indicador. como ya lo dijo Andrés, tenemos que proyectar el tema para un nuevo capítulo en el noticiero, porque en este ya llegamos a nuestra final. Quiero darles el agradecimiento muy especial a las invitadas en el día de hoy. Ha sido muy, muy bueno el desarrollo de este conversatorio, de sacar todo lo que ustedes han, esas vivencias de las intervenciones efectivas en la salud mental. Y definitivamente hay como una pequeña conclusión. Tenemos que seguir trabajando duro para abrirle campo a nuestra profesión en todo el territorio nacional. Muchas gracias, colega Andrés, colega César, por toda su ayuda, sus aportes, y a las 3 invitadas especiales que vuelvan con nosotros al noticiero. Muchísimas gracias por su contribución y muy amable. Recuerden la teleaudiencia que lo pueden volver a ver en el canal del Movimiento Psicopolítico en YouTube. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo para todos. Gracias. Que les va muy bien.